Me da mucho gusto presentarles a Leonel. Hace ya un ratote que nos conocemos, la verdad que yo me acuerdo, él igual no se va a acordar, por lo que voy a decir. Había una exposición que se llamaba No todo el diseño es bonito. No todos los carteles. No todos los carteles son bonitos. Y fue cuando vi por primera vez el trabajo de Leonel y de otros amigos. Aunque ya conocía el trabajo, reconocía el nombre, ¿no? Y empecé un poco como a seguirlo. Y luego un poco también por cuestiones como temporales, ¿no? Nos fuimos encontrando. Y lo invitamos en un evento parecido a este hace ya como 12 años. Y de nueva cuenta nos acompaña. Bueno, Leonel Sagón, él es diseñador gráfico, artista visual, profesor de diseño y editor. Desde hace más de 20 años desarrolla proyectos de comunicación gráfica para el ámbito cultural y universitario. Su trabajo ha sido expuesto y publicado en México y el extranjero y ha recibido premios, entre los que destacan 3 premios a la calidad editorial del CANIEM, un primer lugar en la Bienal Internacional de Cartel en México, un tercer lugar en la Trienal de Mons en Bélgica y un segundo lugar en la Bienal Nacional de Diseño. Imparte clases, conferencias y talleres relacionados con el diseño, el arte y la comunicación en instituciones como la UAM, la UACM y el IMBA. Fue coordinador de la especialidad en producción editorial de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y actualmente Leonel es profesor e investigador de la Academia de Comunicación y Cultura de la UACM. Dirige el estudio Sagón y desde 2012 fundó Tintable, empresa dedicada a generar y publicar contenidos sobre comunicación. Tiene una licenciatura en diseño por EDIMBA, una maestría en artes visuales por la UNAM y un diplomado en habilidades gerenciales por el ITAM. Recibamos con un aplauso a Leonel. Gracias. Muchas gracias, Paco. Yo, la verdad, estoy muy agradecido. Me voy a parar porque aquí esta tele me impide ver a los de acá. Muchas gracias, Paco. De verdad quiero agradecerte de manera muy especial que me hayas invitado. Para mí es algo muy importante porque, como lo dijo Gerardo, Paco ha sido una persona muy importante en la vida profesional de todos nosotros y en la mía en lo particular. Yo aprecio muchísimo la invitación de hace 12 años a Tipografilia. Fue un momento importante de mi manera de ver las cosas, obligarme a preparar aquella charla como ahora esta, y conocer a una gran cantidad de personas que por primera vez tuve la oportunidad de platicar, como Marina Garone, que la conocí justo esos días, y un montón de gente. Y es verdad lo que dice Gerardo, que Paco ha tenido el talento de construir una comunidad en nuestro gremio. Y creo que yo agregaría que muy particularmente ha sido una de las personas más importantes en construir el sentido de generación que tenemos, mi generación en el ámbito del diseño, que me parece que es algo muy peculiar, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias específicamente a ti, Paco, y también muchísimas gracias a Amanda Lemus, que también es una persona gentilísima en invitarme, a toda la comunidad aquí del Centro Multimedia con la que he trabajado y que me siento tan a gusto, a todos los que han estado organizando este evento fantástico, también muchísimas gracias. Voy a hablarles acerca de un tema que es solamente el pretexto para hablar de cualquier otra cosa. Van a ver muchísimo trabajo, voy a intentar irlas presentando rápidamente para poderlas abarcar todas. Y en principio vamos a decir que es mi trabajo y sin embargo no lo es, porque ahí están involucradas una gran cantidad de personas, de talentos, de energía, que no puedo nombrar puntualmente a todas y cada una, pero en muy importante lugar a mis alumnos, mis exalumnos, que aquí están muchos, y gente que aprecio y que admiro muchísimo, y colaboradores de mi propio estudio, compañeros de trabajo, editores y mi familia también, ¿no? Entonces, buenos días. Este soy yo. Lo que no vamos a poder ver aquí, tal vez lo puedan visitar en mi página, y si después de hacerlo tienen algún comentario, se los voy a agradecer. A mí me
me interesa muchísimo conocerlo. Me pidieron y me clavé en la idea de hablar de la tipografía en función de mi trabajo, que mucho se ha especializado en diseñar portadas para libros. Este es un cartel, sin embargo, este es un cartel y diseñado como homenaje para Vicente Rojo, construido de una manera muy como me gustaba hacerlo cuando era chavito, aunque quizás no lo logran, ahí dice rojo y lo gracioso es que lo dice en blanco. Lo pongo, me interesa ponerlo, para empezar a hablar de qué cosa es una portada y para qué sirve. Bueno, y lo primero que tendría que decir es que una portada no es un cartel. Cumplen funciones distintas, se parecen mucho, son casi idénticos, y sin embargo, uno es grande y otro es pequeño. Uno se lee a la distancia y el otro lo tenemos en nuestras manos. Esa diferencia es una diferencia importante, ¿sí? Aunque formalmente pudieran parecerlo, no son más que primos cercanos. Cosas que pueden parecer obvias y sin embargo es importante enfatizar. La portada es la cara del libro, es el rostro, es su presentación, es el primer contacto que se tiene con el libro y cumple una función comunicativa muy importante, ¿sí? Le da identidad al libro, lo nombra de alguna manera desde el punto de vista visual. Es importante que atraiga, y esto lo tengo que decir una y otra vez, tiene que ser atractivo, ¿sí? Muchos pensarán que me refiero estrictamente al ámbito comercial y es muy importante, pero no solamente, ¿sí? Es verdad que los libros, muchos de ellos tienen que librar una batalla feroz en la mesa de novedades, que es este lugar al que cuando entran a una librería están todas la oferta de los libros más recientes. Y en una mesa pueden estar 20, 25, 30, 40 libros que durante un máximo de 3 semanas se van a estar disputando el interés de los lectores. En ese sentido, una portada chafa, una portada tímida, va a perder. Pero no solamente me refiero a eso, ¿sí? Creo que la portada del libro tiene que ser lo primero que atraiga y que atraiga una y otra vez, no solamente en la librería, sino cuando te lo llevas a tu casa. Tiene que despertar un interés, tiene que generar una identificación o un contacto emotivo con el lector. Me voy a estar refiriendo todo el tiempo al lector, ¿sí? Y lo quiero enfatizar porque de ninguna manera me interesa referirme a estas personas como usuarios, ¿sí? Ni como público, ni como consumidores. Para mí es muy importante que en este ámbito reconozcamos que los lectores son personas que están participando de una experiencia cultural importante, ¿sí? Convertirlos en usuarios es despojarlos de esa parte. Me parece que las portadas tienen que plantear desafíos al lector y eso parte de la certeza que debemos de tener de que el lector es una persona inteligente, que le va a interesar y le va a entusiasmar ser desafiado, ¿sí? Y que va a tener la capacidad para profundizar en ese desafío y que va a tener además la libertad de sentirse decepcionado por el desafío o al contrario, estimulado por eso, ¿sí? Ese es el riesgo con el que tenemos que trabajar todo el tiempo. Cuando a ustedes habrá pasado, cuando un diseño en lo general y la portada de un libro en particular nos plantea una bobada, ¿sí? Pues nos da hueva porque partimos de la base de que quien lo ha hecho no nos ha considerado lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente de su interés para proponernos algo mejor. Es súper importante que la portada sea una promesa que se cumpla en la lectura. Es decir, a veces sucede que hemos visto la portada y leemos y una de las dos cosas nos decepciona. Nos decepciona la portada o nos decepciona el contenido. Entonces, no debe ser mentiroso, no debe de prometer cosas que no vas a encontrar adentro, ¿sí? Y bueno, finalmente, ¿por qué no? Que sea memorable, porque el libro tiene una vida
que, bueno, los libros en papel solían tener una vida que podía acompañarnos a lo largo de nuestra propia vida y se convertían en objetos que nos acompañaban, ¿sí? Que nos acompañan en nuestra casa, en nuestro librero, en la mesita de noche. Son objetos cotidianos, lo mismo que los floreros y que los cuadros y las fotografías de las personas que más queremos y que tenemos en la pared de nuestra casa. Nos vamos a estar topando con ellos todo el tiempo. En ese sentido, los libros tienen que proporcionarnos una energía lo suficientemente linda, lo suficientemente familiar, lo suficientemente íntima para estimularnos siempre, ¿sí? Y bueno, cuando no suceda así, pues el libro lo regalan o lo venden o hagan lo que quieran, ¿no? Bien. Yo tengo que decir que, bueno, ya lo agradecí muchísimo la invitación, me intimida un poco estar aquí compartiendo con todos mis colegas, los súper especialistas en tipografía, que hacen tipografía. Yo los admiro mucho, no los entiendo, no entiendo su nivel de clavadez, los admiro mucho, creo que es una maravilla que existan. Yo no hago eso. Yo no hago eso, lo mío es el uso de la tipografía y tengo que confesar que mi aproximación a eso es muy silvestre. Así siempre lo ha sido y espero no mostrar aquí muchas barbaridades que los vayan a molestar, ¿sí? Bueno, ¿qué tipografía utilizar para una portada? Bueno, vamos a ver, esto es muy interesante, las recetas. Deben usarse tipografías sin patines. Les voy a decir la verdad, o sea, ahora sí, la pura neta. Usen tipografía con patines. Cuando no utilicen tipografía con patines, usen tipografía sin patines. No falla, no falla. ¿Solo mayúsculas o pueden ser mayúsculas y minúsculas? Bueno, si el título cabe solo en mayúsculas, pónganlo en mayúsculas. Si no cabe, pónganlo en mayúsculas y minúsculas. Si eso no funciona, háganlo exactamente al revés, ¿no? Si una tipografía sirve para una novela romántica, ¿no sirve para una policíaca? Claro que no, ¿a quién se le ocurre? ¿Sí? Bueno, no, a veces sí, tengo que confesarlo, ¿no? Bueno, ¿cómo elegir una tipografía? Bueno, empiecen con la cabeza, ¿sí? Empiecen con el sentido común. Si eso no funciona, vayan a internet. Si eso no funciona, utilicen el azar, una moneda. Si eso no funciona, utilicen las tripas. Si eso no, el corazón. Y si no, háganlo con las patas, ¿sí? No hay recetas. La verdad es que no hay recetas. Todas las recetas son tramposas, son engaños, son promesas falsas. Para mí lo importante es la forma en la que se utiliza la tipografía, ¿sí? Para que cumpla una función y sus objetivos comunicativos. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener la tipografía de una portada? Bueno, una súper importante, les voy a decir 4 súper importantes. La primera es ser legible, ¿sí? Qué bueno que Gerardo me antecedió porque no me tengo que desgastar en explicarles esto, ¿sí? La segunda, que es importantísima, es ser legible, ¿sí? Si no entendieron lo que dijo Gerardo, pueden reflexionar al respecto y encontrar esta segunda ley importantísima. Si no, esta, que me parece que es la más importante de todas. Bueno, hay una más que se coló, que de hecho tendría que decir que es lo mismo que las 3 primeras, solo que dicha de otra manera, porque la jerarquía es importante. Lo que pasa es que irrita mucho, sobre todo al autor, ¿sí?, que el tamaño de su nombre sea más pequeñito que el precio o que el ISBN. Entonces no hagan eso. En general, al autor le gusta que su nombre se lea con un buen tamaño, ¿sí? A veces incluso más grande que el propio título. A veces. Bueno, vamos a ver casos que confirman lo que acabo de decir y muchos otros que todo lo contrario, ¿sí? Una buena cantidad de trabajo para Alfaguara, que ustedes conocen, es una colección que diseñó Enrique Satué hace 30 años o quizás más, cuando los requerimientos, cuando los paradigmas de comunicación, cuando lo que se quería hacer con los libros era muy diferente de lo que estamos hablando del siglo pasado, ¿eh? Y sin embargo, bueno, se sigue utilizando, y si se sigue utilizando es por algo, ¿no? Ahora que Random House, que Penguin
Random compró Alfaguara, vamos a ver qué sucede, pero bueno. Es una tipografía sobre la que yo no tengo ningún control, y lo van a ver. Es una Garamond, yo utilizo la versión de Adobe, y no existe un manual, no existe una disposición. Esto en todos los casos ha dependido del editor con el que yo trabajo, ¿sí? Pero vean lo que sucede. El autor arriba más grande que el título, el autor arriba mucho más grande, pero tenemos 3 líneas, el mismo autor, pero con diferente peso. Aquí es al revés, ¿no? El autor está abajo. Claro que entre Jorge Volpi y Marouane, digo, hay un prestigio construido de manera diferente. No quiero decir que Marouane no sea bueno, lo que pasa es que todavía le falta tiempo para ser tan conocido como el otro. De David Toscana, me gusta mucho esta serie. Me parece que tiene mucho que decir desde el punto de vista visual, desde el punto de vista de las imágenes, pero desde el punto tipográfico, pues poco. Pueden ver muchas referencias a el mundo del arte que me gusta, que me interesa, y el mundo de la gráfica. ¿Qué relación debe tener con la imagen? Bueno, creo que la imagen y el texto, la tipografía tienen que ser un complemento, ¿no? Es una obviedad y sin embargo, con mucha frecuencia eso no se cumple, ¿sí? No ser redundante, aunque Gerardo nos acaba de explicar que es importante que sea redundante. A lo que me refiero es que si el libro se llama La historia de una paleta, no pongamos la imagen de una paleta y una tipografía que es como una paleta, ¿no? O bueno, a lo mejor sí, no sé. El caso es que no sea contrincante. El chiste es que hagan trabajo de equipo y vayan por los mismos balones. 2 casos para Taurus. Tipografía que intenta ser carnala de la imagen. Son modificaciones de Didot. Tres casos particulares que encuentro en mi trabajo. Me gustó mucho preparar esta cosa porque me permitió ver en perspectiva varias cosas de mi trabajo y intenté organizarlos de alguna manera. Estamos viendo, van a ver cosas que tienen más de 15 años de viejas y cosas que son de la semana pasada. Cuando el texto se subordina a la imagen, cuando el texto es la imagen y cuando la imagen se subordina al texto. Sí, este es re viejo, ¿no? Desde el punto de vista tipográfico es muy simple porque el chiste estaba en otro lado y no en el aspecto de la tipografía. Quería ser más bien discreto. Una tipografía uncial que venía a cuento con toda la maqueta. Compré el libro, lo corté, hice la maquetita y le pedí a un amigo que lo retratara. Esto es muy reciente. Se vende como novela y sin embargo creo que no lo es, pero léanla, es una cosa muy extraña, muy interesante. Cuando Dylan estaba experimentando con la música, con las drogas, con la moto en la que se embarró, es más o menos de esa misma época en la que por poco se mata, y escribió esta cosa, ¿no? Entonces, bueno, una tipografía que está más bien dibujada, ¿sí? Buscando Alaska es una novela para chavitos, adolescentes. Clarendon y Avenir. Después de preparar esta conferencia en la que me percaté de muchas cosas, prometo solemnemente no volver a utilizar Avenir, porque no me había dado cuenta cuántas veces la uso, es una cosa espantosa. Y Franklin. Clarendon y Avenir. Esta y esta son casos en los que la letra se volvió la imagen, ¿no? Se transformó para eso. ¿Qué tipo de relación debería de haber entre la portada y los interiores? Bueno, esta me gusta muchísimo como portada. Fue un experimento muy interesante. Imprimí en la impresora de color de mi oficina, que era de aquel entonces re chafa,
la palabra agua sobre un fondito azul. En un cristal embarré glicerina, no es cierto, glicerina no, la cosa que se pone en el cabello, gomina, gel del pelo, eso mero. Lo embarré ahí, ¿no? La puse como 45 grados y fui haciendo pruebas, tomando fotografías en las que se distorsionaba esta cosa, ¿no? Es una Baskerville y está acompañada de una formata. Los interiores, era un libro acerca de los problemas del agua, ¿no? Los interiores en Baskerville y formata también. Es decir, aquí sí se cumple. Ahora, por ejemplo, en Alfaguara yo no tengo nada que ver con los interiores, ¿no? Nada, ni en la lección, ni en la caja, ni el tamaño, ni el interlineado, ni en la versión de Garamond, ni para nada, ¿no? Ahí solamente, y me pasa con mucha frecuencia, ¿no? Me pasa en Taurus, me pasa en Océano, en fin. Jardín de Academus utiliza Universe y Dean, ¿sí? Es un libro sobre arte contemporáneo, que es el compañero de una exposición que hubo en el MUAC. Y tenía esta cosa un tanto como molecular, como orgánica, como de, hay cosas raras que hicimos, porque nos parecía que eso aclaraba lo que suele ser muy incomprensible del arte contemporáneo. Y tenía, por el otro lado, una ambición de legibilidad muy grande. Y en la portada tiene una complicación de legibilidad, es decir, sí lo compliqué y sabía que lo estaba complicando, pero me gustaba que se complicara. Por si fuera poco, y eso tal vez en esta foto no se aprecia del todo, un barniz ultravioleta registro. La Pantera es la portada de uno de los libros de la colección Una Puerta Negra, que diseñé para Editorial Océano. Es novela policíaca. Y bueno, ahí sí hice todo, el diseño maestro de la colección y el caso particular de esta portada. No todas las portadas de la colección las hago yo, hay varias de Jorge Alderete, pero este caso sí. Es Franklin Gothic y Warnock. Me gusta mucho este proyecto porque pude controlar una gran cantidad de cosas que normalmente no puedo controlar, como los interiores. Y un primer pliego en 2 tintas, que me permite como potenciar mucho de la personalidad de la colección y que creo que le da como cierta cosa linda extra, que lo hace diferente de otras ediciones y de otros libros. Hasta el colofón. Bien, para mí es muy importante en cada proyecto plantear reglas del juego y jugar con ellas y no romper mis propias reglas del juego. Eso me divierte, eso hace que me desafíe, eso me apasiona, me hace como sentir que un proyecto es diferente del otro. Vamos a ver casos particulares. Uno de ellos es el caso de Carlos Fuentes. Me tocó en suerte, y creo que es una cosa muy afortunada del destino, haber hecho portadas para prácticamente toda la narrativa de Carlos Fuentes. Estamos hablando de más de 30 títulos que a lo largo de 15 años he hecho en portadas para diferentes colecciones y diferentes editoriales. Esto es Punto de Lectura, esto es del año 2000, más o menos, cuando Rotis, digo, la época de Rotis, ¿no? Ustedes a lo mejor están muy chavitos para recordar Rotis hasta en Vancomer y en todos lados, ¿no? Sí, también fui presa de la moda y bueno, ¿por qué no? No me avergüenza. He hecho cada cosa que, bueno, si les contara. El tema del tamaño del autor y el título está bastante descontrolado. A nadie parecía importarle hasta que me empezó a importar a mí. Esto es Carlos Fuentes, pero en Alfaguara, en versión trade. Esta portada tuvo cierta resonancia porque al maestro Carlos Fuentes le gustó mucho hablar de ella y tal, ¿no? Pero estaba dentro de una cosa que se llamaba la Biblioteca Carlos Fuentes, cuya personalidad tipográfica me llegó de sabrá Dios quién la había hecho, y todo el esmero que ponía yo en las ilustraciones me daba chorrillo cuando tenía que ponerla en ese arreglo tipográfico, pero no tenía nada que hacer, ¿no? Entonces, si no era la versión de Enrique Satoué, que es esta, era la otra que había hecho sabrá Dios quién, ¿no?
Lo lindo fue que tuve, ya lo verán, la oportunidad de desquitarme más adelante y hacer otra cosa, ¿no? Esta me gusta hablar de ella porque después de haber hecho muchísimas para Carlos Fuentes y siendo Carlos Fuentes la persona que era, que vendía y que sigue vendiendo gran cantidad, cuando me encargan la portada para Inquieta Compañía, pues les propuse esto, una portada vacía. Y fue interesante el debate ahí. Les dije, bueno, ¿por qué no? Si los Beatles hicieron su disco blanco, ¿por qué Carlos Fuentes no puede tener su portada blanca, ¿no? Lo que es, ya se los reafirmaré en otro momento si hay tiempo, pero todo lo lindo, todo lo bueno, toda la buena colaboración y el gusto que tuvimos con los editores aquí, se fue a la goma en España, porque seguimos siendo colonia, y entonces en Alfaguara, España, dijeron que ¿cómo? Que de ninguna manera, que le pusiera algo, que eso no podía ser. Y bueno, la imaginación que intenta sacarle y exprimirle las posibilidades tipográficas a una colección ya consolidada como Alfaguara. Bueno, en el 2007 me encargaron rediseñar la biblioteca Carlos Fuentes, lo cual era una maravilla porque ya no tenía que batallar con esas cosas tipográficas, pero entonces dije, ándele, güey, pues entonces van a ser tus propias decisiones las que te van a gobernar. Y entonces en ese momento tenía yo por delante 20 y pico de libros, como 22 libros que tenía que hacer como en 18 meses. Esto que van a ver es la presentación que le hice a la editora de Alfaguara y al propio Carlos Fuentes, ¿no? Esto no me lo dictaron, esto lo inventé yo, estas cosas. Son como mi propio briefing, mi propia... Sí. Normalmente no lo escribo, pero aquí se lo tenía que comunicar a alguien más. Estaba yo introduje Accidents, lo cual era peliagudo, porque nada en Alfaguara autorizaba otra tipografía, ¿no? Esta es la manera en la que describía yo cómo evolucionaba. Tenía más imágenes, pero por hacerlo breve, vamos a imaginar que esto es cambio de piel a la tradición Alfaguara, y vean cómo fue cambiando. Lo más importante es que la tipografía se convirtió en la imagen, ¿no? Es una Accidents que empecé trabajando en la computadora de manera bastante convencional, ¿no? A propósito del tema de discursos digitales de esta Bienal, yo tendría que decir que lo mío con lo digital es que no se note que es digital. No es que me dé vergüenza lo digital, todo al final de cuentas es digital, pero me rechoca cuando se ve el Photoshop. De los casos en los que les decía que la imagen es una cosita chiquita subordinada al texto. Van a ver a lo largo de las otras imágenes cómo se repiten ciertos títulos, como Gringo Viejo, como El Naranjo, ¿no? La muerte de Artemio Cruz, yo creo que he hecho como 6 versiones diferentes. Ya no quiero que me la vuelvan a encargar porque no sé qué voy a hacer. Me angustia, sueño con eso, que alguien llega, pesadilla, ¿no? Recurrente, me encargan otra portada para Artemio Cruz. Y vean cómo empezó a evolucionar, porque yo decía, yo no puedo sostener esto tanto tiempo. Claro, hacía una portada a la vez, y entonces después de pasar el tiempo dije, bueno, ¿y qué me voy a encasillar? ¿Cómo se va a empobrecer esto? Entonces empecé a experimentar ya como físicamente, como con la materia, con el papel, ya lo verán. Usé arcilla, plastilina, lodo, pasto, bueno, ya lo verán, ¿no? Sombras. Mandé a hacer las letras en acrílico, y las fabriqué también en parafina y les prendí fuego. Tú estabas ese día, ¿no? Tú estabas ese día que tomamos la foto. Claro, no me dejarás mentir. Nomás, como se quemaban así súper rápido, nada más pudimos hacer 5 disparos, porque se consumieron las letras. Bueno, hasta ahí Carlos Fuentes, la literatura, Premio Cervantes, y bueno, ¿qué onda con superación?
pues cuando me encargaron su operación dije, ¿qué no? O sea, yo vengo de ser Carlos Fuentes, o sea, ¿qué te pasa, no? Nada. He hecho muchísimo de superación. La biblioteca Jorge Bucay, de nuevo la perspectiva tipográfica en la portada, o sea, utilizar la tipografía como el personaje más importante de la portada. Un uso muy poco ortodoxo de la tipografía, sin renglones, y otra vez Avenir ahí. Clarendon y Avenir. Prometo no volverlas a usar. También para Jorge Bucay, como le fue bien esa colección, otra, esta se llama Hojas de Ruta. Es una perspectiva similar, con un guiñito diferente ahí. En el 2007, en una charla como esta y en una exposición, confesé públicamente que yo tenía un problema con las Didonas y particularmente con Bodoni, que siempre las escogía al principio del proyecto y acababa abandonándolas. Esa confesión me hizo como clavarme un poco más y dije, bueno, ahora la voy a hacer. Entonces me impuse trabajar, este es Didot, ¿no? Esa ocasión prometí no volver a usar Frutiger y lo he cumplido, y utilizar las Didonas y lo he cumplido. Ahora prometo no volver a utilizar Avenir. Bien, como le fue bien a esa, entonces ¿por qué no hacer Walter Rizzo? Bueno, hagamos Walter Rizzo. De esta voy a presentar muy poco porque tipográficamente son como muy, ¿cómo decirlo?, muy técnicas. O sea, tomé una decisión, ¿no? Que en este caso es Accidents, Franklin, Gothic y Garamond. La serie está dividida en dos grandes partes, una que es como relaciones personales y otra es como tú contigo mismo, no sé cómo decirlo. Una se distingue por este pequeño solecito y la otra por un corazoncito, ¿no? Y la diferencia está en que acompañando a la Franklin Gothic, al Accidents, en un caso es Franklin y en otro caso es Garamond. Esto es Franklin y esto es Garamond. Bien, este es un caso particular, interesante. La editorial Océano compró los derechos de esta serie, es una saga que se llama Wild Cards, Cartas Salvajes, que está coordinada y editada por George R.R. Martin, que ustedes lo conocen por Juego de Tronos y esta cosa del fuego y la nieve, ¿cómo se llama? El frío y el... Esa cosa. Bien, entonces llegó con la, o sea, a mí me dijeron, se llama Wild Cards. Eso es de lo que va a hablar, son un montón de libros y es muy importante que el George R.R. Martin se conserve inalterado, ¿sí? Inalterado, pero el resto no puede parecerse, es como un trademark, ¿no? Que tienen ahí una marca registrada de... Entonces yo tenía que hacer algo que tipográficamente fuera compañero, pero no podía ser igual. Entonces el George R.R. Martin es de hecho una imagen, ¿no? Inalterada, y lo demás está hecho con Trajan y Minion, porque ustedes saben, Trajan es muy limitada para poder hacer un cuerpo de texto como lo podría ser el texto de la cuarta, ¿no? Entonces, bueno, aquí en realidad fue un tema de selección tipográfica que fuera buen compañero y el desarrollo de todos los elementos que construyeran esta idea de naipe. Bueno, fuera del ámbito de las editoriales que venden libros en el Sanborns y en el Super y en esto, está mi trabajo como profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ok, se me acabó el tiempo. Bien, este es un proyecto que me encanta, es una revista de divulgación de lengua y literatura. ¿Qué hago con ellos? Muchas de las decisiones las toman ellos. Es una revista experimental donde ellos se pueden equivocar. Y eso a mí me da como muchísima tranquilidad y la capacidad de experimentar. La revista se llama Palabrijes y en una primera temporada, cada portada era una letra que completaba la palabra Palabrijes y que se relacionaba con un tema.
Ese era un reto creativo. P-A-L-A-B-R-I-J-E-S. Palabrijes. Se regala solo a los estudiantes de la universidad. Cuando no se trata de tipografía, sino de escritura, ¿no? Ustedes conocen el trabajo de mi querido amigo Alejandro Magallanes, que se pinta solo para pintar estas cosas. O de Julián Cicero. Este proyecto, Cristóbal, bueno, a ver quién reconoce la tipografía, no digo nada. Libro 1, libro 2, libro 3. Libro 3, libro 2, libro 1. Es un proyecto inconcluso, está ahí parado, estos proyectos que tardan 1000 años, llevamos como 2 años y yo creo que le quedan otros 2. Es la biblioteca de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, libros que en principio solamente van a estar en versión electrónica y es Espinosa Nova. Bien. Rápidamente, el caso estrambótico de las publicaciones académicas. Me muevo mucho diseñando colecciones para las universidades, que tienen la particularidad de hacer, bueno, de nuevo, Avenir, perdón. Tener títulos como esto, ¿no? Entonces, no puedes hacer una cosa tipográficamente demasiado, no sé, o sea, la exigencia tipográfica se tiene que adaptar a esta extensión, ¿no? Imagínense, financiamiento de la educación superior y crisis económica. Bueno, la otra era Avenir, para un proyecto que Cultura Universitaria tiene Avenir y adentro tiene Caslon. Esta tiene Chaparral en interiores y en portada. La Biblioteca de la Educación Superior tiene Minion y AUX. Este es como mi proyecto consentido, este es mi propia editorial, libros académicos sobre comunicación, Franklin Gothic. Noten cómo el espacio tipográfico está como aislado para que no nos sucedan accidentes con los grandes nombresotes. Es Franklin Gothic y Chaparral. Proyectos fallidos, ¿no? Un ensayo que en su momento Carlos Fuentes escribía para contribuir a la no reelección de Bush, hijo. Me encanta y el señor Fuentes la odió. No se imprimió. Esta me gustaba, es muy reciente. Todos dijeron que sí, menos alguien en España que dijo que no. Es una pena. Pero luego hay proyectos que son afortunados por ser desafortunados. Este es un cartel. Este es un cartel que tiene Neocódex de Gabriel Martínez, y allí donde dice Benito Seas, en un primer momento decía mitos mexicanos. Era la portada para un libro del maestro, ay, se me fue el nombre, este historiador, Enrique Flores Cano, un historiador tremendo, importantísimo. Taurus me encargó la portada y yo dije, mitos mexicanos, ¡pling! Mitos mexicanos. Y bueno, me mandaron de regreso el boceto con los atentos saludos del señor Flores Cano, que dijo, bueno, que no sabe quién soy yo. Y se quedó en el cajón hasta que me encargaron un cartel para conmemorar el bicentenario del natalicio de Benito Juárez. Y dije, ¡ay, ya tengo la imagen! Y allí donde decía mitos mexicanos, dice lo que leen ahora. Es decir, nació como una portada, con una elección tipográfica bastante heterodoxa. Bien. De nuevo, Carlos Fuentes, esta vez para libros digitales. Y entonces me pregunté algo que nadie me había explicado y que no se encontraba literatura por ningún lado. ¿Todo lo que he ido aprendiendo de libros impresos funciona para libros digitales? Pues no. La perspectiva tiene que ser totalmente distinta. Perdón por Avenir una vez más. ¿Sí? Estos libros se ven en pequeñito.
Y es diferente la relación que se establece con una pantalla, una cosa fría de la tablet, muy chiquitas. Además, tenía que hacer yo 30 y pico de portadas en 3 meses. Entonces, tenía que hacer un sistema de producción y de diseño que lo permitiera. La colección está dividida en 3 grandes series: novela, relatos. Lo que cambia es el uso de la imagen. Ensayo. Otro día les cuento la increíble y triste historia de este proyecto y la heredera, bueno, la esposa de Carlos Fuentes. Pero como fue muy bien, entonces, ¿por qué no hacer Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Ustedes lo habrán leído, es simpaticísimo. Me cohibía muchísimo porque tenía yo que negociar todo esto con Joy Laví, la viuda de Jorge Ibargüengoitia, que además ella es pintora, y sus pinturas se utilizaron para hacer prácticamente todos estos títulos en Joaquín Mortiz, en la editorial Joaquín Mortiz. Este es Accidents. No, perdón, es Din. Solo manos, ¿no? Todo está resuelto con manos. Las últimas netas que les quiero decir. Las publicaciones, los libros en particular, y yo diría además la tipografía, agregándolo para el día de hoy, no son un fin, son un medio para que otra cosa suceda. Parece obvio y sin embargo tenemos esta cosa que es como el fetichismo de la publicación, el fetichismo del libro, el fetichismo de la revista y el fetichismo de la tipografía, como si fuesen un fin en sí mismos. Y creo que no. Estos 3 títulos forman parte de un sistema grande de comunicación para conmemorar 100 años del nacimiento de José Revueltas, Efraín Huerta y Octavio Paz, patrocinado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad. Es un proyecto en marcha. Ustedes se habrán topado con algunas de estas imágenes en la calle. De nuevo Avenir, perdón. Para mí lo más importante era justo poner en contacto a la gente con estos textos, con el contenido, con los autores. Lo presento porque si bien estaba la versión portada, pues está todo esto que no es portada, pero son un sistema. Entonces, lo que suceda con la portada tiene que ser pariente de lo que sucede fuera de la portada. Es decir, estos libros que ahora están como en esta cosa un poco que se llama la transmedia, donde el fenómeno se cumple en un sistema de medios, ¿no? La idea está en que los vecinos, la gente en la ciudad se apropie del sistema y lo haga suyo, ¿no? Esto es intervenciones en el mobiliario urbano hecho por la gente, por los chavos principalmente, ¿no? Con stencil, Aquí vean como incluso es hecho a mano, ¿no? Pintura en la calle, ¿no? Graffiti y dispositivos electrónicos. Cosas en las que coincido muchísimo con Gerardo. Me doy cuenta que además de esta generación de la que hablaba, no solamente es el sentido de generación por la edad, los años de nacimiento, sino por ciertas coincidencias. Tal vez hemos leído lo mismo, tal vez hemos comido lo mismo, seguramente es porque hemos bebido lo mismo, ¿no? Pero coincidimos en una gran cantidad de cosas. Yo lo digo de una manera diferente, pero básicamente ya se lo escucharon a Gerardo. Lo importante es lo que sucede con las personas después de que han leído. Para mí eso es lo más importante, ¿no? Hace tantos años, como se los comenté, dije esto, lo dije en el contexto de un tipografilia. Me interesaba que fuera provocador, me interesaba que fuera irritante para mis colegas que hacen letras, porque de verdad lo creo, ¿no? No puede olvidarse que todas las letras son para escribir cosas, ¿no? 12 años después le agrego este pero, sobre el que me iba a extender, pero no lo hago porque ya lo hizo Gerardo, les explicó
todo lo que había que decir al respecto. Muchas gracias.